García, director de arrendamiento del Ministerio de la Vivienda. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a este gran y excelente programa que he escuchado todos los sábados a través de las redes sociales, a través de la radio. Es un gran programa, es útil para la sociedad porque hace análisis serios y veraces. Y es por eso que tiene tanto ranking, ¿no? Usted Saludos. sabe que Valencia es famoso por los 9 hijos que tiene en Boca del Toro, ¿no? No. No le crea, eso es una broma de Jean Aparicio que lo ha regado a lo largo del país y mucha gente se lo cree. Bienvenido, licenciado García. Ya tenemos al doctor Gaitán también enganchado en la red. Así que buen día, doctor Gaitán. Muy buenos días para todos ustedes. Esta semana se produjo la muerte de uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo pasado, que fue Mikhail Gorbachev. Recordado porque fue el que tomó las decisiones que terminaron con la Unión Soviética, con la cortina de hierro y con la Guerra Fría, y que llevó a Rusia a tener un sistema capitalista. Aunque ahora haya un gobierno de mano dura con Putin, cambió Rusia y cambió toda Europa del Este. Lo que vemos bien la historia, podríamos hablar de lo que él presentó como solución para evitar el colapso de la Unión Soviética, que era lo que quería Mikhail Gorbachev. Pero al final se disolvió la Unión Soviética a través de la Glasnost, que era la reforma económica, y la perestroika, que era la reforma política. Pero sí hay historia. Pero hoy es el funeral de Mikhail Gorbachev. Se nos cayó la señal de nuestro invitado. Tenemos que se sume ahora. Y por otro lado, yo creo que en algún momento Melquiades y doctor Gaitán, una vez el invitado de la vivienda se reincorpore nuevamente a la señal, tenemos que hablar de cómo van las enfermedades. Estoy viendo un crecimiento, si no preocupante, importante, de contagiados de la viruela del mono o la viruela símica. Creo que hasta el día de ayer teníamos 12 contagiados. 11 casos, 11. No, 12 contagiados. Tenemos que hablar de las medicinas y de todo este tema de los alimentos, que es el diario vivir de todos los panameños. Creo que hemos tenido una semana relativamente tranquila si la comparamos con los sucesos que vivimos en el mes de julio. Y al final el país espera tener un largo periodo de normalidad para poder tomar decisiones. Tenemos que hablar del seguro social y hay una noticia y yo quiero que Valencia, cuando la toquemos, también aporte que Chiquita Banana, no le hemos puesto atención, Chiquita Banana, la Chiriquí Land Company era en Chiriquí, ahora Chiquita Banana en Boca del Toro, ha dicho que hay la posibilidad de que se retire de Bocas del Toro si la inestabilidad continúa. Este año, en Bocas del Toro, se han realizado 300 cierres de calles, de jubilados, de bananeros, de indígenas, del que le da la gana, y están matando la única fuente importante de trabajo que tiene la provincia de Bocas del Toro, que es la producción bananera, sobre todo en Almirante y en los alrededores. No, en Changuinola. O sea, es grave, Valencia. Claro. Es grave. Sí, claro, pero ese tema vamos a tratarlo después que atendamos a nuestro invitado hoy en la primera fase, que gracias por las loas que nos otorgó en el día de hoy. Se reincorporó el licenciado Luis García del Ministerio de Vivienda. Buenos días, don Luis. Tenemos entendido que usted tiene noticias importantes en el tema de arrendamiento. Adelante. Sí, como no, miren, nosotros al principio de la pandemia, como todos sabrán, no teníamos una agenda para mitigar una pandemia. La última pandemia que hubo en el mundo de esa naturaleza fue a principios de siglo. Luego
2019, esa pandemia azotó y está azotando gran parte del mundo. Bueno, afortunadamente y gracias a Dios por la forma en que el gobierno nacional la ha combatido, hoy día tenemos al COVID nosotros de rodillas. Anteriormente el COVID nos tenía nosotros de rodillas, bueno, la tenemos bastante controlado gracias a Dios y a la política que el gobierno nacional en materia de salud y en materia de vacunación ha proyectado. Sin embargo, esa pandemia tuvo como consecuencia económica el hecho de que muchas personas quedaron sin trabajo. Al quedar sin trabajo, muchas personas obviamente no tienen la capacidad económica para poder pagar el canon de arrendamiento. A nuestra dirección general llegaron y acudieron muchas personas. Incluso yo tuve la penosa necesidad y que me conmovió y conmovió a toda la dirección ver a un señor con 2 hijos que lo habían destituido de su trabajo producto de la pandemia y que no tenía cómo poder dormir el día siguiente en su casa. Igual madre, padre se quedaron sin trabajo y tenían hijos y que no tenían la capacidad económica porque entraron en un estado de indefensión económica para poder pagar el canon de arrendamiento. Por eso se produjo los decretos ejecutivos 145, 314 y 411, mediante el cual señalaba de que mientras duraba el estado de emergencia nacional y mientras que duraba la pandemia, no se podía lanzar ni desalojar a nadie de su casa. Eso produjo bastante acuerdo entre arrendador y arrendatario, y gracias a esa política nosotros no vimos lo que vimos en otros países, donde las personas dormían en los parques, donde las personas dormían en escuelas, donde las personas dormían con su familia en lugares públicos. Y no lo vimos así porque esos decretos ejecutivos permitieron el mutuo acuerdo entre arrendador y arrendatario. Se hicieron alrededor, honestamente, más de 5.000 acuerdos entre arrendador y arrendatario, y no solamente en el ámbito habitacional, sino en el ámbito comercial. Lo que logró estos acuerdos fue que las empresas, sobre todo las micros y pequeñas empresas que estaban en locales de arrendamiento, no se extinguieran, ¿no? Y eso llevó a cabo entonces la permanencia de puestos de trabajo y de negocio de panameños y extranjeros residentes de la República de Panamá. Gracias a esos decretos se logró ese objetivo. Sin embargo, también hay que decirlo, muchas personas se aprovecharon de esos decretos para no pagar. Correcto. Y para afectar entonces al arrendador. Luego entonces nosotros los modificamos señalando de que solamente esos decretos se le iba a aplicar a aquella persona que en realidad la pandemia lo azotó económicamente, porque había personas que estaban trabajando, en el caso de muchos funcionarios públicos, en el caso de muchas personas que sí estaban trabajando y que no querían pagarle el contrato de arrendamiento o el canon de arrendamiento a los arrendadores, creando consigo daño y perjuicio, por supuesto, a la persona, al propietario, que es en este caso el arrendador. Fíjense, hoy día nosotros tenemos la cifra y la estadística en el departamento de contratos. Y fíjense, los contratos de arrendamiento del mes de enero, febrero, marzo, abril, ha sido superior, fíjense, a los contratos de arrendamiento del 2019 y 2020. Lo que indica que se ha incrementado los contratos de arrendamiento y es una buena señal de la economía nacional. Y eso ha permitido entonces que, y es la noticia que quiero darle a ustedes en el día de hoy, porque durante los próximos días estamos viendo la posibilidad de derogar los decretos de arrendamiento, ya que no hay la razón de ser, la razón de haberla realizado o haberlo propuesto o haberlo promulgado era que los contratos de arrendamiento se habían caído. Hoy día, gracias a la economía nacional, hay un buen repunte económico y los contratos de arrendamiento se han incrementado. Por tanto, la razón de ser es una sustracción de la materia esta de la naturaleza o la razón de ser de estos decretos ejecutivos. Por tanto, estamos en estudio, tanto el Ministerio de Vivienda, los abogados, como nosotros, la Dirección de Arrendamiento, para poder abrogar dicho decreto. La otra noticia importante, fundamental y esencial, y es que como estamos en la tecnología, ya la Dirección General de Arrendamiento se está implementando el pago del canon de arrendamiento y el depósito de arrendamiento a través de la tecnología. Pronto vamos a proyectarle a la ciudadanía
cómo debe hacer para que no tenga que ir a formar fila en el Ministerio de Vivienda para depositar el contrato de arrendamiento o hacer el contrato de arrendamiento en nuestra dirección, sino que a través de nuestra página web www.millon.gov.pa podrá hacerlo desde la comodidad de su casa. Igualmente, ahora que lo interrumpo. Ahora que nos ha dicho que debido a la situación económica que tenemos, estos decretos que impedían los lanzamientos y que promovían acuerdos entre arrendatarios y arrendadores en medio de la emergencia, una vez ya no existan, habrán procesos de lanzamiento para aquellos que tienen deudas que no han saldado o que tienen las situaciones que usted me ha dicho que podían pagar y no pagaron. Claro, por supuesto. Fíjese, los decretos ejecutivos nunca dijeron que se prohíbe pagar. Lo que dijeron es que se prohíbe los procesos de lanzamiento y los procesos de desalojo mientras durara el estado de emergencia nacional. Sin embargo, como hemos visto, el repunte económico, gracias a Dios y a la política económica de nuestro gobierno, que es un hecho notorio y público, que hay un repunte en la economía, y lo estoy hablando de... Se congeló la señal de nuestro invitado, así que mientras el invitado regresa, pero es interesante porque sí, esos son los perdón, digo que hay meses de 2022 que están mucho mejor que algunos meses de 2019 antes de la pandemia, y todos los meses de 2022 y de 2021 están mejor que el 2020, todos, lo que indica que hay un incremento en los registros de contratos, y eso es bueno para el país porque refleja la política económica que está en repunte, no solamente en otros sectores económicos, sino incluso en el sector inmobiliario, sobre todo el tema de arrendamiento. O sea, resumiendo, estos decretos ya no van a tener vigencia muy pronto, debido a lo que nos dicen los números y la economía. Y dos, se van a poder hacer los pagos de los depósitos y lo que pide la ley cuando uno arrienda de manera digital. O sea, que ya no hay que hacer una fila no, todo se va a hacer online, como se dice, ¿no? Yo creo que son buenas noticias y esperamos tenerlo en próximos programas para que nos pueda reiterar esto y ver cómo va el proceso. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho. También quiero dar una noticia a nivel ya del ministerio. Nosotros rompimos el récord en darle solución de vivienda la semana pasada a 261 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera. Imagínense, 261 soluciones de vivienda a la gente, por supuesto, más necesitada de aquella provincia, la provincia de Herrera. Y también ya hay la orden de proceder para beneficiar a 1,000 personas más en esa provincia. Queremos dar esa noticia porque es importante por el gran número de soluciones que hemos dado en un solo lugar en un momento determinado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Esperemos tenerlo próximamente aquí y que siga siendo uno de nuestros radioescuchas o televidentes, porque mientras más oyentes tengamos, y de verdad debo felicitar al arquitecto Rogelio Paredes, el ministro, buen amigo, por cierto, por la labor que está haciendo. Enhorabuena y gracias por participar. Antes que se vaya, don Luis, gracias a usted. Quiero decir, don Luis, que aquí en este programa, por pandemia lo suspendimos, pero lo vamos a reactivar. Hemos estado promoviendo la inscripción del Partido de los Feos. Valencia es el presidente honorario del Partido de los Feos. El doctor Gaitán es el asesor médico, ¿verdad? Yo soy el ideólogo. Entonces, bueno, yo puedo ser el secretario general. Partido de los Feos para acabar con los feos de la vida. Muchas gracias. Cuando yo nací, mi papá le preguntó al doctor, que tuvo mi esposa. Y el doctor le dijo, señor, si esto no es un tumor, por poco me extirpaban. Gracias. Muchas gracias. Gracias, don Luis, hombre. Hasta la próxima. Doctor Gaitán, ¿cómo van las enfermedades? Bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de la diabetes y los problemas